Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 23 de marzo. Era supuestamente un fin de semana de definiciones de candidaturas presidenciales en el oficialismo. Vamos a ver qué pasa con eso porque todavía no hay nombres definidos, por lo menos en el Frente Amplio, el Partido Socialista. Saludamos a nuestros panelistas invitados. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista y senadora, bienvenida. Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio, bienvenido. A este otro lado, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, bienvenida. Y el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, bienvenidos. Muy buenos días. Todos. Matías del Río, ¿cuáles son las claves de esta semana? Connie, muy buenos días y buenos días a todos que nos escuchen y nos acompañan. A poco más de un mes de la inscripción de las elecciones primarias, que es el plazo que tenemos encima, aún no hay claridad de cuántos y qué candidatos dirán presente ese 30 de junio. Matei todavía no logra convencer a Kaiser y a Kast. En el oficialismo, Toá está a la espera de las definiciones del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, por lo tanto, claridad ninguna. La semana de las pensiones y finalmente se promulgó esta reforma tan larga, tan ansiada, tan discutida y negociada, ya está, ya es una realidad. La Moneda hizo un acto en Peñalolén, como ustedes pueden ver, muy festivo, bailes, con un protagonismo muy relevante de la ministra del Partido Comunista, la ministra del Trabajo, Janet Jara, al frente en Chile Vamos, que apoyó, respaldó, negoció la reforma, que se dicen también ganadores, por así decirlo, en la conceptualización del sistema de pensiones que queda. Bueno, realizó una celebración, pero pequeñita, con pobladores, pero sin la fiesta que hizo el gobierno. ¿A quién le pertenece el legado entonces? Y toda una sorpresa generaron los dichos del director de Migraciones, a quien ve usted ahí, al señor Taller, quien reconoció la lentitud en la reconducción de migrantes bolivianos a su país, que ya debería estar operando hace un rato. Uno de los factores que generaron, más bien, incredulidad, es que el obstáculo es que no había impresora para los documentos. ¿Falta una impresora? Bueno, el proceso debía haber comenzado ya hace 2 meses. Bueno, de eso y más vamos a hablar en nuestro panel y además a las 11 de la mañana vamos a tener aquí a la candidata presidencial del PPD, por ahora solo del PPD, Carolina Toá. Paulina Bodanovich, ¿qué pasó con la definición del Partido Socialista que se esperaba como el fin de semana pasado? Bueno, han sido expectativas nomás no, yo creo sin que base. Hay mala información. Ya, entonces vamos a la información de verdad. ¿Por qué todavía no eligen o no se decide si van a tener un candidato o candidata propio de militante del Partido Socialista o apoyar a Carolina Toá? Nosotros tenemos una decisión como partido, Connie, que es tener un candidato propio. ¿Militante del partido? Un candidato propio, una candidatura propia socialista. ¿Eso ¿Ya? significa que no podría ser digamos, deja fuera la posibilidad de que sea Carolina Toá porque es de otro no partido? No le pongamos nombre a las candidaturas. Pero es que es la candidatura que hay sobre la mesa. Yo quiero explicar primero, si me permiten también agradecer la votación que hubo la semana felicitaciones. pasada. Muchas gracias. El domingo pasado porque el gobierno no la felicitó, según no, su el presidente sí. El resto no. Lo importante es el presidente. Mire, la verdad es que nosotros tuvimos un proceso de elecciones donde se movilizaron 15.000 militantes a lo largo de Chile, una votación presencial, con urna, muy importante, que muestra que el Partido Socialista está vivo, que el Partido Socialista está presente de Arica a Magallanes y en el extranjero, porque nosotros tenemos 13 comunales constituidos en el exterior, por lo tanto tuvimos una gran movilización que nos pone muy contentos como partido, ver que hay ganas de participar y además un gran apoyo a la directiva actual, encabezada por mí, que obtuvo una votación bastante histórica. Feo que lo diga uno mismo, pero hay que decirlo también porque si no lo el apoyo que uno recibe de las bases también demuestra que la conducción que le hemos dado al partido es bien recibida. Ya, y la primera misión, me imagino, es definir. No, la primera misión es constituir la mesa del partido. Ya, ok. Y eso nosotros siempre dijimos que iba a ser el 5 de abril. Ya. Entonces, por eso digo que hay mala información si se esperaba que la semana pasada hubiera alguna definición, porque era imposible en medio de las votaciones estar poniendo el voto en la urna, tomar definiciones. Ya. Nosotros tenemos un cuerpo colegiado, que es el Comité Central, que ya adoptó una decisión, que es tener una candidatura propia. Ahora, eso se puede conversar, revisar, por cierto, ¿cuándo?
cuando se constituya el nuevo comité central. Antes del 5 de abril no vamos a tener un nombre propio. Es que no hay comité central. Ya, Estamos en una etapa ya. de transición donde, donde tenemos que constituir la mesa, la presidencia, el secretario general, en fin, estamos en ese proceso. En cuanto a nombres propios, en este sector sí tienen nombre propio e incluso, uno pudiera decir, están con viento a favor porque han conseguido el respaldo del tercer partido de la coalición. Pero eso es distinto de una realidad porque también vemos encuestas que vemos que a su candidata no está pasando por el mejor momento. Algunos dicen que hay nerviosismo, que falta un generalísimo, que Evelyn Matei se le está acabando el combustible, que los otros candidatos, en cambio, están con viento a favor. Guillermo Ramírez, ¿cuánto de ese nerviosismo es verdad y cuánto tienen ustedes de planificación? Como dice Paulina, ustedes son los que especulan, nosotros estamos tranquilos, dice Paulina. ¿Ustedes están tan tranquilos? Bueno, una precisión a la pregunta. Las encuestas, en plural, lo que Una, muestran tiene razón. es que está sólidamente arriba Evelyn Matei. Hay una encuesta que muestra que Evelyn Matei no está sólida en Alguien el podría primer lugar. decir, es la primera. Vamos a ver hacia adelante, pero es primera vez, es Eso, un hecho novedoso. eso es especular. Lo que sabemos Es un hoy hecho día novedoso. es que es la única. Ya, ok. Yo, para serte bien franco, Matías, no cambiaría la posición de Evelyn Matei por la de ningún otro candidato. Y no cambiaría la posición de Chile Vamos por la de ninguna otra coalición o partido político. Nosotros llevamos mucho tiempo arriba. Evelyn Matei es una candidata que ha demostrado una resiliencia y una solidez espectacular. Tenemos un programa de gobierno que se viene confeccionando desde hace un año. En marzo del año pasado, José Luis Osa, que es el encargado del programa, renunció al CEP, un centro de estudios muy prestigioso, para hacerse cargo del programa y ha estado trabajando todo este tiempo. Y nosotros tenemos un itinerario. Y el itinerario indicaba, entre otras cosas, que ayer Evópoli la proclamó como su candidatura propia. Hoy día ya están todos los partidos de Chile Vamos detrás de la candidatura de Evelyn Matei. Ahora llega el momento, ocurrirá en las próximas 2 o 3 semanas, de empezar a definir quiénes van a ser las personas que la van a acompañar en el comando. Y mientras tanto vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que todo aquel que se considere de oposición a este gobierno se allane con un sentido de responsabilidad, de mirar a largo plazo, de pensar en lo que es bueno para Chile, a que vayamos a una primaria única que nos permita llegar con un solo candidato de oposición a primera vuelta para ganar en primera vuelta y lo que es muy importante porque nunca lo hemos logrado en nuestra historia, tener la presidencial y al mismo tiempo mayoría en el Congreso. Disculpe, Estamos trabajando para Andrea, eso y ese plan está plenamente vigente y Ya, las pero ese cosas es están el según plan- lo que nosotros hemos es el- estado planificando. Es el plan que tiene Gareca para llevar a Chile al Mundial. Sí. La calculadora todavía da, pero el rendimiento en la cancha, los rivales que vienen, hacen que la verdad tengamos puro optimismo porque quisiéramos que... Pero Gareca va último en la tabla de posiciones, o sí, lamentablemente vamos No, últimos en la tabla de respecto de- posiciones, perdón. Evelyn Matei va primera. Puse el ejemplo respecto de lo que usted quieren que es una primaria, no respecto de Ah. cómo les está yendo. Porque le han O sea, dicho que no, ya les dijeron que no, Sí. pero ¿en qué, Claro, les han en dicho qué tono en quieren que todos se lo los digan? idiomas. Vale. ¿Por qué siguen con la calculadora intentando que Kass les diga que sí, si aparentemente no quiere ni le conviene? Andrea Valladares, ¿cómo van a convencerlo? Primero- ¿Y cuál es el plan B sin primarias? Primero, quiero recordar sobre la pregunta anterior y la encuesta, que ya hay una nueva encuesta con datos de esta semana, que fue la encuesta de la UDD, Sí. que salió publicada ayer, donde Evelyn Matei no solo mantiene el liderazgo ampliamente con los otros candidatos de la oposición, sino que además sube respecto a la misma encuesta de hace unas semanas atrás. Y Así que- aparece, para completarla, esto es el panel Ciudadano UDD, y aparece Evelyn Matei con un 26% en primer lugar, seguida, y eso es lo que a algunos del sector les preocupa, por Johannes Kaiser con 18%, después José Antonio Kast con 17%, y en cuarto lugar Carolina Toa con 15%. O sea, también los tres están bien, pero Johannes Pero- Kaiser subiendo. pero con una Evelyn Matei muy despegada y que además sube en razón de la misma encuesta, lo que quiere decir que no es una tendencia lo que algunos han tratado de instalar, Ya. además de la encuesta que daba por ganador o que estaba primero Johannes Kaiser, una encuesta que el mismo Pepe Out, un analista que todos conocemos, de un Twitter dando datos de cómo esa encuesta en otras elecciones no ha estado cerca del Ya, resultado. antes que siga Andrea, veamos, porque la gente en la casa puede decir de qué encuesta estamos hablando. Vamos a mostrar aquí, tenemos, señor director, la ¿Esta qué encuesta es? Black and White. Pero esto es una maldad. Ya, y ahí está. ¿Por ¿Qué es novedad? Porque Guillermo ¿Por qué está es la única novedad? que Si ha eso dado es estos el punto. resultados. Pero es Ya. una encuesta que, según Eso, ya, aquí los mismos está. analistas, no ha estado cerca en la última elección. Ya, eso es lo que dice Pepe Out, efectivamente. La pregunta fue por quién de los o las candidatos respaldados por partidos políticos votaría. Entonces, en lista cerrada, no es así abierta.
Y el 25% dice Johannes Kaiser. Esta es, ¿verdad?, es la primera y la única encuesta que muestra a Kaiser liderando en primer lugar, seguido por Carolina Toá. Esto es una buena encuesta para Carolina Toá, que aparece con 21%, empatada con Evelyn Matei en 21%. Y después José Antonio Kast, que claramente es una mala noticia para él, 9%, Vlado Mirosevic 5%, Jimena Rincón 3%, otros 16%. Esta es, y tenemos la siguiente pregunta. Tenemos 2 láminas para mostrar de esta encuesta, ¿cierto? Podríamos mostrar también la de la UDD. Bueno, es que se acaba de salir hoy día, entonces no alcanzamos por... Y aprobamos, ¿y usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente está conduciendo el gobierno? Aprovechamos de poner las dos. 28% aprueba, 55% desaprueba. Le vamos a preguntar a Diego Ibáñez después. Y 16% no aprueba ni desaprueba. Pero bueno, ustedes, a pesar de esta encuesta, ¿están tranquilos, Andrea? ¿O hay algo que están pensando, hay que entrar a picar, a, ¿cómo se llama?, editar, a ponerle... Estamos en un minuto de decisiones. Es algo que nosotros hemos dicho desde el año pasado, desde enero, en el caso de Renovación Nacional, cuando proclamamos a Evelyn Matei, que es que queríamos una primaria amplia de todos los que nos sentíamos oposición. Hoy día hay algunos de esa oposición que dicen no querer una primaria y, por lo tanto, hay un cronograma electoral que el 24 de abril tenemos que inscribir las primarias. Por lo tanto, estamos en esas semanas clave de decidir con aquellos que estén disponibles de verdad a la unidad del sector si es necesario ir a esta primaria o no, cuántos están disponibles a ir a esta elección, y es ahí donde, entre los partidos de Chile Vamos, ya que ayer proclamó Evópolis a Evelyn Matei, tenemos que tomar una decisión de con quién hacemos coalición, cómo enfrentamos esta elección. Nosotros vamos a insistir en la unidad porque creemos que es clave, y si hay algunos de la oposición que no la toman, bueno, ellos tendrán que responder a Chile por qué siguieron con estos proyectos personales. Usted dice, Andrea, estamos en momento de decisiones. Así es. Le cae, pero exactamente igual. ¿Y Matías, perdón, ¿puedo decir, perdóname, yo me cargué de interrumpir. ¿Puedo decir una sola frase? Por Lo que pasa es que uno puede decir muchas cosas, pero en política finalmente lo que importa son los hechos. Si nosotros de verdad creyéramos, o sea, si no creyéramos que esa encuesta es falsa, no seguiríamos insistiendo en la primaria. Y si Johannes Kaiser creyera que esa encuesta es real, las aceptaría. Porque si esta encuesta fuera real, él nos gana la primaria. Claro. Pero nosotros, sin embargo, estamos llamando a la primaria y él se niega. Por lo tanto, me parece que no solamente nosotros no creemos en esa encuesta, probablemente Johannes Kaiser tampoco. Hora de decisiones, Diego Ibáñez. Ustedes dicen que están en hora... Bueno, no, dicen que están en hora de reflexión. Ustedes definan qué momento están para ganar tiempo, por eso es el final. Porque no tienen el candidato propio. A ver, ¿O me va haciendo el nombre propio también? No, espérate. Primero una prevención, porque todo el... Mira, buena foto. todo- ¿Buena foto de Diego? ¿Sí le gusta? Ya. Está bien, Porque- póngala ahí. Candidato porque presidencial. todo el... Tiene cara de todo el- candidato Hay presidencial. una sobredosis de Diego Ibáñez en este estudio. ¿Está bien? ¿Está Un bien? encuentro look. ¿Usted descarta ¿puedo- que sea puedo- Diego? puedo Disculpe, responder? es que ella no No, hizo un pero- punto. ¿Usted No, descarta po. que Diego Ibáñez No, sea yo no me meto en la casa al lado. Ahí viene el representante del Frente Amplio. ¿Tiene la edad usted como para ser candidato, Diego Ibáñez? Ese fue el piro. Sí la tiene, Casi. sí la tiene. Justo. Sí ¿Tiene o no la tiene? más Aquí no que se casi, puede más tener. que ¿La casi. tiene o no la tiene? ¿Cuándo Sí, la tengo La tiene. 36. Ok, entonces, disculpe, está en... Check. Ya, mira, espérate. A ver, es que acá todo el rato hablamos de la encuestitis, como la encuesta aquí, la encuesta allá, pero la ciudadanía no debiese definir por encuestas. Digo, el debate público no puede orientarse en función de una encuesta. O sea, ¿cuál es la propuesta para mejorar la salud pública? ¿Cuál es la propuesta para mejorar FONASA, para mejorar el seguro de cesantía, para mejorar las pensiones, para mejorar el modelo productivo del país? Eso me gustaría estar discutiendo a mí Sí, antes por que supuesto, encuestas. pero Dicho es que eso, el punto dicho es eso, que para poder llegar a aplicar eso, Sí. el proyecto hay que tener un Claro. candidato o candidata que compita. Claro, pero fíjate que el gobierno ha pasado por una policrisis, por decirlo de alguna manera. Tenemos la crisis de migración, que heredó en función de lo que se hizo en un gobierno anterior. Tenemos la crisis de la inflación, la crisis de la pandemia. 2 procesos constituyentes fallidos por el plebiscito. Tenemos la crisis de seguridad, naturalmente. O sea, hemos tenido que administrar, y yo digo hemos tenido, toda la política en general, como Estado, desafíos de Estado, una crisis que no es fácil. Y yo creo que hoy, fíjate lo que estamos hablando de encuestas, y hoy tenemos un problemazo en función de la producción de empleo, de la Sí. innovación en las pequeñas y medianas empresas. Fíjate que el debate público hoy se orienta en función de esta encuestitis y no justamente de lo que la gente quiere escuchar. Yo Pero, creo que Diego, también, del- disculpa, sí, pero para cerrar, creo que también eso refleja mucho la desconexión entre la política y la sociedad. Dicho esto, el Frente Amplio hoy está, a propósito de este momento, en una reflexión profunda. Ayer nos juntamos a nivel nacional, todas las regiones se juntaron. Nosotros en Valparaíso nos juntamos en Quilpué, en el club de Guaso Sol y Guitarra. Estuvimos ahí en una discusión
larga, muy profunda, porque justamente tenemos, ustedes ya saben, la prensa ha dicho algunos candidatos, nosotros mismos hemos dicho algunos candidatos, pero queremos reflexionar sobre un proyecto político moderno que implique la continuidad de la vocación de cambios con la responsabilidad de Estado, que es lo que nos corresponde a nosotros como Frente Amplio. Y ayer el presidente Boric ha sido sumamente claro en señalar que frente a los nuevos desafíos de la ciudadanía, como la seguridad ciudadana, bueno, nosotros somos flexibles y ajustamos el programa. Y ese es el trabajo que estamos realizando. Y yo creo que en 1 o 2 semanas más nuestra presidenta, que ha dicho que vamos a presentar un candidato del Frente Amplio para una primaria que va a existir una primaria del Sí, eso progresismo. está claro. No sabemos Va con a existir quién. una primaria, Ya. no sabemos con quién, pero va a existir, a diferencia de la derecha, que todos se pelean por quién es más de derecha y todos quieren ir por separado porque se sienten, por la encuestitis, como muy seguros de que ellos van a gobernar. Y yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que no hay que subestimar entonces, al pueblo Diego, chileno para en su decisión soberana. Sí. Para entender bien, entonces, no es que el Frente Amplio esté demorando la decisión de quién es su candidato o candidata porque no tengan, digo no tengan, yo sé que hay nombres, pero hay varios que han dicho que no, y las primeras opciones, cuando era Tomás Boanovic dijo que no en todos los tonos. Entonces, no es porque no tengan candidatos, sino que porque están esperando ver cuál va a ser el proyecto que van a proponer. Fíjate, mira, yo te voy a ser súper franco. ¿Sí? Yo creo que hay una mezcla de factores naturalmente de decisiones personales, por cierto, pero también esa decisión personal, cuando uno tiene un compromiso militante con una causa, también está sujeta al debate colectivo. A tener un programa, a tener una primaria cierta. Hemos conversado nosotros dentro del Frente Amplio que queremos una lista única parlamentaria. Fíjate, una lista única parlamentaria, un único candidato presidencial de todo el progresismo. Y esos son debates que se están profundizando, que ya, insisto, ayer nos reunimos en todo Chile y los ratificamos. Y ahora, por cierto, que viene el debate sobre justamente cuál va a ser la carta. ¿En esa reunión lograron convencer a Winter o no? ¿Lo llamaron? ¿Hicieron contacto Están, con él? Porque bueno, la ese parece directiva- ser el hombre sí, que... Sí, todos- la directiva nacional está haciendo todas esas conversaciones con el diputado Winter, con otros parlamentarios, con otros, digamos, actores, alcaldes, etcétera. Y eso es un debate que ellos están dando, van a comunicar formalmente la decisión pronto. Pero a priori yo quiero ser súper enfático, porque aquí no es como que el día de mañana levantamos una carta y nos vamos a poner a gobernar. Gobernar es una responsabilidad de Estado y creo que para eso necesitamos reflexionar también profundamente dentro del progresismo. Paulina Boanovic, que quiere hablar, pero... Es que yo iba a pedir el cambio del GC, pero ya lo cambiaron. Ya, porque decía ¿qué tenía? indefinición de partidos en duda primaria en el oficialismo. ¿No hay Eso duda? es falso. ¿Es falso? No, el GC que estuvo 10 minutos es falso. Falso, pero era, Sí. no, era en signo de interrogación, o idea mía. No, era con afirmación. Entonces, yo No hay objeto ningún- el GC. Ok, importante eso. Entonces, ¿qué quiere Lo ver? objeto Claro, porque, no hay- ¿sabes qué? Mientras nosotros hablamos, a lo mejor hay gente que está haciendo el aseo, que está leyendo el diario y ve eso, y eso es una falsedad. Ya. Es una falsedad porque nosotros en el progresismo hemos instalado una mesa de trabajo hace mucho tiempo que está construyendo las bases programáticas de la primaria. Exactamente. Con una definición previa, que es que vamos a ir Pero todos a no es- primarias. no es tan falso porque No, sí es Carolina falso. Tobar, no sabemos si es falso, el tiempo lo dirá. A ver, más lo- bien, pongámoslo en duda, usted tiene derecho, usted tiene más información, pero hemos escuchado que Carolina Tobar no está disponible a ir a cualquier primaria, por Bueno, ejemplo. nosotros como presidente de partido hemos abordado esta temática y hemos tomado una definición. Y los candidatos son candidatos de los partidos políticos y tienen que adecuarse a la Pero definición ella de los es ca- partidos. ella es candidata de partido, por lo tanto, no ella es quiere falso ir- ser GC. Si nosotros ¿Pueden tomamos ponerlo de una nuevo? definición, Por- nosotros ¿pueden? tomamos una definición en la que estamos trabajando desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y se llega a un acuerdo en las bases programáticas y todos firman esas bases programáticas, todos los candidatos tendrán que ir a esa primaria. pero pero Ahora, por si hay una candidata o ¿Falso candidato o que in- no quiere... ¿Falso ir- o incorrecto respecto de lo que usted cree que va a pasar? Falso. Falso Es que de no acuerdo es- al estado de las ¿Puede elecciones. ponerlo, le pongo- señor director, ¿puede no. ponerlo nuevamente para ver? Falso ahí de estamos. acuerdo. Ahí está, Ya, ahí está. indefinición de partidos. La candidata del PPD tiene una indefinición. Viene No, luego, Carolina Tobar estará con es nosotros. que los aquí. candidatos No son los que deciden, No, eso es lo pues, que los dice Paulina. partidos Los partidos deciden, pues. Y Ya. los partidos hemos dicho, o sea, y de la usted- DC o sea- al PC tenemos una mesa de entonces- trabajo de bases Los partidos programáticas, firman frente al incluida la CERVEL, DC. ellos la Entonces se primaria. puede ver una diferencia entre Tobar y su Los propio candidatos partido. también Esa es deben- una novedad. Bueno, y tampoco A ver, el PPD ha partidos proclamado a son Carolina candidatos. Tobar todavía. ¿Cómo no la proclamó? No, pues, ¿dónde está la proclamación? El PPD está donde... Bueno, va a estar Carolina Tobar en unos minutos No, más aquí, le vamos a preguntar. formalmente, estoy hablando un consejo. con el CERVEL, obviamente es la candidata. Sí. Lo que estoy diciendo yo, que nosotros, los presidentes de partido, hemos adoptado ciertas decisiones en pos de la unidad. Déjeme y esa unidad va de la preguntarle de DC al PC. Hay Déjeme Lo indefinición. único que puede estar de acuerdo a eso medianamente es que la DC no quiere ir con el PC. Ah, tampoco. Pero el oficialismo no es la DC. Entonces es Entonces falso, eso pues, es falso. Paulina. Es falso, porque la DC no es parte del oficialismo. Pero, Paulina, hay indefinición No de hay los partidos. indefinición.
No hay indefinición en cuanto a la primaria. Alberto Undurraga ya vendrá para acá. Ya, pero Alberto Oye, Undurraga no es parte- escúchame, pero- Matías, pero hay una Undurraga no es parte del definición oficialismo, eso es lo que dice la política Paulina. del progresismo entero, de la DC al PC en construir bases. Ya. La DC ha dicho que no quiere ir con el Partido PC. Comunista, perfecto. El oficialismo no es la DC, por lo tanto eso es falso. pongo- No hay duda de primaria en el oficialismo. Nosotros responsablemente, y lo digo aquí mirando a la Cámara 1, vamos a tener primarias del oficialismo. Que no tengamos definidos los candidatos no quiere decir que no va a haber primaria. Hay una definición política porque entendemos que la unidad hace la fuerza y que hoy día el problema que tenemos, de acuerdo a la encuesta de mentira, de verdad o de la que sea, es que eventualmente podría haber 2 personas de ultraderecha pasando a la segunda vuelta. Ese es nuestro riesgo, esa es nuestra responsabilidad y por eso nosotros vamos a tener primarias. Ya, Guillermo Ramírez, Amén. en esta intención, digamos, clarísima que han dicho ustedes de intentar hacer primarias y de unidad. Si tomamos la respuesta que hoy día, la situación de hoy día, Kaiser y Kast dijeron que no. ¿Es conveniente, creen ustedes, que es posible o que sirve de algo hacer una primaria con, por ejemplo, Jimena Rincón y Rodolfo Carter? ¿Sería una posibilidad o no? A nosotros sí nos podrían poner ahí indefinición. No, sí, clarísimo. Ya estaría- Porque estamos Oye, en vámonos al decisiones. switch, Guille, estaría- vámonos para el switch. Mándennos Ya las estaría- propuestas de GC. GC son los generadores de caracteres que van abajo. A mí nunca me había tocado esta discusión sobre los GC, pero ya me No, subo pero- y Está póngalo bien. tranquilamente. No le vamos a discutir a Paulina, Pero que es mira, nuestra invitada siempre. Lo que pasa es que nosotros, como todo Chile sabe, hemos insistido en la necesidad de las primarias amplias. Si eso no ocurre, o si durante las próximas semanas nos damos cuenta de que la probabilidad de que eso ocurra es baja, tenemos que discutir y vamos a discutir sobre si conviene o no conviene, ayuda a generar más unidad o no, si tiene sentido tener primarias más acotadas. Esa es una respuesta que yo no te puedo dar ahora porque es una cosa que se tiene que discutir. ¿Y su postura cuál es como presidente de la UDI? ¿Que conviene o no conviene? A mí lo voy a decir en términos generales, Sí. no en ese caso en específico, a mí en términos generales me parece que las candidaturas deben siempre definirse en primaria. Pero eso admite o puede admitir excepciones y yo quiero oír opiniones, quiero conversar con la gente al interior de la UDI, con mis socios de Renovación y de Evópolis, con la misma candidata y tomaremos una decisión. Esto, ¿Y no lo han en ese conversado caso, todavía? es que Imagino que ya lo están conversando. hoy día estamos en la lógica de seguir insistiendo en la necesidad de la unidad, porque Connie, yo sé que hay cierta ansiedad y que las personas, bueno, pero tomen definiciones, los plazos no se agotan hasta que se agotan. La primaria se inscribe el 27 de abril y nosotros sabemos que tenemos una oportunidad única, no solamente de llegar al gobierno, sino de tener mayoría parlamentaria. Nunca en la historia de Chile hemos tenido ese escenario. Y por lo tanto, es tan excepcional y la oportunidad es tan grande que nosotros creemos que, insistiendo, podemos hacer entrar en razón y gatillar ese sentido de responsabilidad en algunos que tienen legítimos, digo, totalmente legítimos intereses de sus propios proyectos políticos, pero creemos que lo que tenemos entre manos vale la pena hacer un sacrificio. La UDI está dispuesta a hacerla, Chile Vamos está dispuesto a hacerlo y esperamos que haya otros más que estén dispuestos a hacerlo. Si eso finalmente se empieza a acercar el plazo y nos damos cuenta de que no va a llegar a buen puerto, tendremos que tener la discusión sobre si una primaria más acotada es buena idea o no. Andrea Valladares. Como que están Ya- con el ramito de flores, van donde, que ya les donde dije- Kaiser y ya Kaiser les- les pega el portazo, ya les les pega el dijeron que no. portazo. Bueno, ayer les Evelyn dice que Matei, no. hoy día lo releva el que no hay Mercurio proyecto político en primera común. página. Ayer Evelyn Matei en la proclamación de Evópolis dijo, si me voy a tocar la puerta, si me dan un portazo, voy a tocar la ventana. Claro. Porque al final esto se hace por responsabilidad, por lo que viene. Nosotros hoy día sabemos, tenemos la certeza, y yo creo que los chilenos también lo creen porque tenemos una gran mayoría hoy día, los votos están. Oiga, De Paulina- que si nosotros llegamos al gobierno con mayoría parlamentaria vamos a poder resolver los temas de seguridad y de economía, sobre todo. Paulina sí no se mete en la casa al lado, pero sí en la casa al frente. No, es que, ¿sabes qué? Yo concuerdo con ellos. Yo creo que sería muy bueno que hubiera una primaria. Y admiro los esfuerzos. El problema es que del otro lado, la puerta, la ventana está tapiada. No solo está cerrada, la tienen la ahí con entrada de la chimenea, todo. Oiga, todo. Andrea Y el viejito Pascuero. Andrea Valladares, en cuanto al éxito o no de convencer a sus socios de esta oportunidad histórica que dice Guillermo Ramírez, ¿influye el rendimiento, disculpe Diego, la encuestitis, pero es lo que tenemos a mano, de cómo le va a Kaiser y a Kast, cómo se reordena esa fuerza, según las encuestas, o eso da un poquito igual? Ay, yo creo que aquí lo primero... Por ejemplo, dicho en buen chileno, si a Kast le empieza a ir más mal y empieza a desinflarse un poco su opción, si pasara, son hechos hipotéticos. Eso está pasando según las Seguramente, encuestas. ¿sería más fácil para ustedes convencer? Porque son gente que se le ha ido a ustedes. Son, como ellos mismos han determinado, somos proyectos políticos distintos,
que hoy día nosotros consideramos, y de hecho hay un centro político hoy día que también es un proyecto político distinto, y lo que nosotros hacemos es un llamado a aquellos que nos sentimos oposición. En los minutos que como oposición hemos estado bien coordinados, como fue el rechazo, hemos logrado una amplia mayoría. Y esa mayoría hoy día nosotros la necesitamos tanto para llegar al gobierno como para tener una mayoría parlamentaria. ¿Nos gustan las primarias? Sí, y nosotros hemos ido a primarias. Desde Chile Vamos hemos levantado primarias, por ejemplo, cuando el presidente Piñera, como expresidente, estuvo disponible a ir. Para nosotros no es un problema la primaria. Aunque Yo entiendo que hay aunque sea otros. más acotada. Eso es lo que tenemos que tomar la decisión. Guillermo lo decía, hemos estado conversando. No vamos con un ramito a golpearle la puerta. La verdad que nosotros queremos hacer un ejercicio serio democrático y ese ejercicio serio democrático implica un candidato presidencial único para primera vuelta que nos permita hablar de programas y de nuestras políticas públicas en primera vuelta, ojalá con uno del oficialismo, que permita un debate serio en los meses que corresponde. Además, una lista parlamentaria única. Diego también lo decía, todos sabemos que la unidad de nuestros sectores hace un rendimiento electoral mejor para cada uno. Ya, pero ya tienen un primer problema con eso de la primaria amplia, que sería como el sueño que se ha propuesto desde Chile Vamos. Jimena Rincón, por ejemplo, que representa ese centro, no quiere por ningún motivo, eso es lo que ha dicho, ir a una primaria con Kaiser, por ejemplo, ni con Kast ni con Kaiser. Entonces, también ustedes tendrían que elegir, si los tuvieran disponibles, ¿voy con ellos o voy con Bueno, estos? esa es la conversación que tenemos que tener. Hoy día, en el escenario, nosotros queremos convencerlos, ojalá, a todos. Ya. Si eso se va a dar o no, va a depender de la responsabilidad de cada uno de los partidos, de cómo enfrentamos esto. Yo creo que hay hoy día dos candidaturas que, a pesar de todo, aparecen o figuran en las encuestas con más o menos porcentaje, pero que no están siendo responsables con el proyecto país. Hoy día Chile, y por lo menos nosotros como sector, lo que hemos definido es que tenemos que darle a Chile una nueva esperanza y obviamente ganar el gobierno. Para eso la unidad es vital. ¿Podemos cambiar de tema o queda Quiero todavía preguntar primaria? una cosita Por más, favor, porque por vamos a favor. hablar obviamente de pensiones Eso me ahora. interesa. Pero solo un detallito. El Partido Socialista, ¿por qué? Porque hay quienes esperaban que fuera bien rápido el apoyo del Partido Socialista a Carolina Toá, cuando dicen es que el PPD y el PS es obvio que tienen que llevar un solo candidato. Tienen el mismo origen. Familia ampliada. Una familia ampliada, son como primos hermanos o hermanastros, no sé cómo ponerlo. ¿Por qué no les gusta Carolina Toá? No, es que, mira, otra vez volvemos al tema. Tú pones palabras en la boca del Partido Socialista Una que pregunta, no existen. No, una tú estás pregunta. haciendo un acerto que no es efectivo. ¿Ya? Esto no es un problema de gustos, Ya. Connie. Pero Les gusta el Partido políticamente, Socialista, a eso me ya, refiero. pero el Partido Socialista y el PPD son dos partidos distintos. Competimos en las municipales. Nos sacamos la mugre en la negociación municipal, ¿o no? ¿Ah? Entonces, aquí Dura no es que negociación. ahora, pucha, somos lo mismo. No, pero no. no, si no somos lo mismo. Tenemos proyectos políticos bien distintos, tenemos otras líneas en el Parlamento. Es lo mismo que estamos escuchando del frente. Mira, yo escucho con preocupación lo que dice Andrea. ¿En qué sentido? Dice, o Guillermo, para tener mayoría en el Parlamento. ¿Qué mayorías van a formar en el Parlamento? ¿La mayoría para seguirle el amén a los libertarios? ¿Ah? Para derogar las leyes, no sé, hasta la ley, no sé qué ley podrían derogar. Ellos ¿Ah? podrían decir lo mismo de ustedes, del No, Partido es que Comunista. mira, es bien peligroso. Porque Que no apoyan a veces, no apoyan porque la, nosotros ya vimos lo la que batería pasó, de temas de seguridad. Ya vimos lo que pasó, Matías, en el segundo proyecto constituyente. Donde Republicanos les puso la música y Chile Vamos no fue capaz de poner un parelé. Y entonces no fue así en el primer proceso Usted constituyente. fue la política que hizo la autocrítica de que bailaron la música que les puso Pero la fue extrema bien izquierda. distinto el primer proyecto constituyente, donde teníamos a la tía Pikachu y al señor de la ducha, porque ahí no había reglas, no había regulación, era realmente un Pero usted despelote. hizo la autocrítica de que no levantaron sí, la pero voz el crítica. segundo proyecto constitucional no fue así. Nosotros hicimos bases de la UDI al PC, hicimos todo un trabajo. ¿Y qué pasó? Que los republicanos que ganaron, Se porque llevaron la tuvieron pelota. mayoría, sellaron la pelota para la casa y construyeron una constitución para casa. Y ahí Chile Vamos no tuvo los pantalones para poner una barrera. Ahora se habla de barrera ¿Pantalones? sanitaria, No, no porque si hubo no barrera teníamos- sanitaria. si no teníamos hubo barrera votos. sanitaria. No Entonces a teníamos mí me suficientes preocupa, votos. me preocupa ver el día viernes pasado a Evelyn Matei en un foro con el ministro de Economía de Argentina, que tiene a 25 millones de personas en la pobreza, y alabando las políticas económicas de Milei. Entonces vamos a tener un proyecto político de la Paulina. derecha de Milei, seguido por Chile Vamos. Esa es la pregunta. A mí Vamos a eso me cambiar de preocupa. tema. Sí, pero Me no, preocupa no, qué es lo de toxicidad. fondo en esas Ya, mayorías. permítame responderle. Guillermo, Vamos a respóndale. derogar. Vamos a derogar el Instituto de Derechos Humanos. Paulina. ¿Qué es lo que van a derogar?
Porque realmente si van a cambiar, yo tengo legítimas dudas de cuál es el proyecto político que seguiría A Chile ver, Vamos en ese caso. Si van a ir Guillermo. a la cola de Milei y de Kast. Yo quiero decir dos cosas. Primero, acá los que no pusieron esa barrera sanitaria y se dejaron arrastrar por la izquierda más extrema en el gobierno del presidente Piñera fueron ustedes. Ustedes como oposición se sumaron a una lógica de negar la sal y el agua, de ser irresponsable, y al presidente Piñera incluso lo acusaron constitucionalmente 2 veces, con votos del Partido Socialista. Nosotros no hemos sido esa oposición con el presidente Boric. Si bien tenemos a la derecha un grupo que se ha negado a todo, nosotros hemos llegado a acuerdos importantes, sobre todo en materia de seguridad con el gobierno, pero también en pensiones y otros. Por lo tanto, que ustedes nos traten de dar clases a nosotros respecto de barreras sanitarias no me parece ajustado a la realidad. Lo segundo que quiero decir, tú ¿Es ponías falso el ejemplo... lo que dije de la constituyente? tú ponías- No es falso. No, segundo. ¿Es falso? Voy al tema constitucional. Guille, voy el al tema Consejo constitucional. Constitucional Voy al llevó tema el constitucional. pandero los republicanos. La diferencia que hubo... Que hay con Y el- tuvimos hartas conversaciones que fueron Sí, pero, Paulina, infértiles porque finalmente ustedes se adecuaron a lo que dijo el republicano. No, porque lo que ocurrió en el Consejo Constitucional es que Republicanos, como partido único, tenía las mayorías que se necesitaban. Tenían las mayorías. Por lo tanto, ¿Podían dependía prescindir de absolutamente ustedes? de ellos y por eso creo yo que el proceso fracasó. Pero ustedes Muy a mi ahora pesar. buscan, Pero mira, buscan una alianza política con ellos, déjame terminar un con segundo. quienes Sí, no tienen podemos nada conversar. en afín. Está bien, Paulina. Tú ponías el ejemplo de que hubo un panel de expertos amplio que fue capaz de llegar a un acuerdo antes que llegara el Partido Republicano. Entre otras cosas, ese panel de expertos amplio hablaba o acordó ciertas reformas políticas que hoy día el gobierno está desechando. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Socialista, ya que estamos hablando de barrera sanitaria, es de hacer cumplir o no esos acuerdos previos, esa necesidad de que tenemos de hacer reformas políticas, o de nuevo van a dejar que un partido chico como el Partido Comunista vete algo que Chile necesita y que fue acordado por todas las fuerzas políticas en el proceso constitucional? Es O sea, hábil, para Guillermo, hablar de tirar la barrera pelota de sanitaria hay que dar el vuelta, ejemplo. Pero te voy a Ustedes la contestar. tiraron pa' acá. Yo ya lo dije como presidente del Partido Socialista y lo he dicho reiteradas veces. Nosotros estamos por el umbral, estamos por todas las normas del sistema político y vamos a insistir, y si hay se repone la indicación o la vamos a reponer nosotros. No tenemos problema en eso, Guillermo, pero aquí hay temas mucho más de fondo que el sistema político. Hay temas de país, de visión, de cómo nosotros somos capaces de terminar con una cultura negacionista, que es la que instala Kaiser, de poco respeto a los derechos humanos. Y cuando tú dices el Partido Socialista estuvo contra Piñera, mira, ¿quiénes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre? ¿Quiénes lo firmaron? ¿Quiénes lo impulsaron? El propio presidente Boric peleó con su partido para firmarlo. Entonces, no se pueden dejar instaladas medias verdades que son medias mentiras. Ahora, yo creo que hay que ¿puedo ser serios en señalar esto. Don Diego, por favor. Ya, porque No, quiero... Sí. A mí, bueno, además de lo que señala Paulina, a mí lo que más me preocupa es que Chile durante muchas décadas ha tenido un cierto consenso. Uno puede criticar o no, pero ha tenido un cierto consenso y una cierta dirección. Fortalecer la educación pública, fortalecer la salud pública, y me parece muy peligroso que se intente insistir en llevar a una primaria, a ustedes, con quienes quieren eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Educación, con quien quieren eliminar la educación pública, con quien quieren finalmente eliminar el seguro de cesantía o mínimos laborales. Yo creo que eso... ¿Se refiere a que Johannes es- Kaiser? Exactamente. Porque- Yo Diego, creo si que, ustedes- yo creo que ustedes son- eso... Yo creo que las eso... propuestas de Disculpa, ustedes son Guillermo, mucho pero peores. disculpa, Guillermo, déjame hablar. Ya, pero lo A podrían mí me decir lo parece- mismo con el Partido Comunista. No, pero es que Por Que eso- aquí pero- mismo, no, aquí mismo pues, Diego no, Ibáñez... no es lo mismo. Es no, que no aquí es lo mismo mismo. Diego Ibáñez, Que, mira, aquí mismo Diego aquí- Ibáñez aquí dijo, hay- aquí pero- mismo pero- Diego Ibáñez dijo pero que le escúchame, parecía, Connie, le escúchame. incomodaría, Era difícil ir- que era difícil. Pero Por mira, eso mira, estamos escribiendo esas bases nosotros justamente programáticas. lo que aspiramos Allá es no hay a bases. fortalecer lo público, hacerlo más eficiente, por supuesto. Hacer más eficiente el Estado, que es el recurso de todos los chilenos, por supuesto. Pero no eliminar la educación pública. O sea, no eliminar las batallas por las cuales el 80, el 90% de la ciudadanía el 2011 o el 2006 estuvo de acuerdo. O sea, Diego, yo creo pero que si son la esos educación mínimos pública ya la que destruyeron finalmente ustedes. son significativos. O sea, Chile cambiaría de dirección totalmente. Se Andrea- abriría un caos brutal Andrea le con quiere una contestar. elección Yo no de sé- ultraderecha yo no sé con qué- y como que se están peleando un poco de quién es más radical que el otro dentro de la derecha, porque era Chile Vamos, después nació Republicano, después nació Kaiser y ahora nacieron los social cristianos. Entonces, son como 4 alas
que se pelean por el nicho de quién es más radical que el otro. Y yo creo que eso no le hace bien al país. Andrea, Eso no es ¿se así, están pero a mí lo que me peleando eso? preocupa, ustedes están disponibles a ir a una primaria con un partido que no acepta que Maduro es un dictador. ¿Dónde están sus bases democráticas entonces? No. Eso va a quedar escrito en las bases programáticas. Y si no están de acuerdo con aquello, no habrá primarias con ellos. Entonces Sí. no existe una primaria, una decisión en el oficialismo. No, pues existe la decisión, pero los partidos tienen que adherir a aquello. Si los candidatos no se mandan vuelva solos, al los que sea candidatos son de los antiguo, partidos. Al que se Los objetaba. candidatos Reforma son de los previsional. partidos. El partido inscribe al candidato y yo para inscribir un candidato le Pero paso un ustedes están papelito disponibles, y lo ustedes están comprometo. disponibles Y a si ir a no, una no lo llevo de primaria con un candidato. partido que no reconoce que por eso en digo Venezuela que- hay una dictadura. Por eso, mira, ese es un tema que ha sido recurrente. Ha sido recurrente Pero, pucha, y el que es propio importante. presidente, Sí, por por supuesto Sobre que es todo ustedes como importante. Partido Socialista que No, han sido para víctimas. todo. Yo creo que esto no es un problema de partido. Sí, pero ustedes a han mí me sido- parece que las dictaduras son dictaduras aquí y en la quebrada de la gente. Y le van a que la exigir- vulneración ya, de los pero le van a derechos exigir humanos a- hay que ustedes han sido condenarla. víctimas como pocos partidos, digamos. Pero la derecha no siempre reconoce aquello y está Pero ¿por qué volvemos acá si le estamos haciendo una pregunta sobre la decisión que pero ustedes para van a tomar? entenderlo, Paulina, Andrea, pero para entender... cuando ustedes Paulina, han escuchado a Kaiser, ¿de verdad lo han escuchado? Las brutalidades que dice Paulina, en materia de derechos humanos. Entonces, de verdad, ¿cómo pueden querer ir con una persona así? Porque si ustedes objetan que parte del Partido Comunista o voceros del Partido Comunista no condenen a Venezuela, ¿por qué no le exigen a Kaiser que condene la violación Bueno, de los eso- derechos humanos en Chile? Por eso nosotros que queremos diga que construir tiene una gran dictadura primaria. asesina. Por ¿Por eso qué no le nosotros piden queremos eso? construir una primaria que nos no, permita hacer es que ese debate. pídanle eso, exíjale. Hay Pero que si ver, todavía ni siquiera hay les que ver dice que sea la primaria. la Si paja no en el tenemos ni ojo siquiera ajeno, Parece que en ver este la paja tema- en el ojo ajeno y no ver la parece viga que en en el este propio es un tema problema. nadie- Kaiser es la viga de ustedes y ustedes no lo ven. Parece que en este tema nadie puede tirar la primera piedra. Todos tienen en sus aliados a gente que hace un poco vista gorda o mucha No, vista nosotros gorda. no hemos hecho vista frente- gorda. No, hemos ustedes puesto, hemos tienen puesto en las un papel. alianzas. Y los partidos tendrán que Paulina, firmar el papel. no es falso decir que en ambos sectores tienen socios o potenciales socios que minimizan, matizan o hacen vista gorda respecto de violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales. Bueno, ese es un consenso, Ambos, es ¿están un de acuerdo? consenso país que Ambos tienen deberíamos el tener problema. todo, así como lo tuvimos en ese documento de las bases programáticas del nuevo proyecto constitucional. Ahí lo escribimos desde la UDI al PC, faltó republicano, no existía libertario, pero si fuéramos capaces como país de construir un gran acuerdo sobre eso, me parece que es lo esencial, es algo consustancial a la democracia. se promulgó esta semana la reforma previsional. ¿Es el legado del presidente Gabriel Boric, Guillermo Ramírez? Eso lo tendrá que decir el presidente Boric cuál cree que es su legado. Yo No, me siento pero- feliz de haber participado. Objetivamente, No, o sea, es una reforma importantísima que se logró en este gobierno. Es este gobierno el que logró sacar Sí. adelante y aprobar, con Sí. los votos, por supuesto, y el acuerdo de Chile Vamos, pero es este gobierno, después de 10, 15 años. No teniendo de mayoría, intenso. y no teniendo Por mayoría eso- en el Congreso. Déjame. Parece ser el legado del presidente Boric hasta está bien. ahora, ¿o no? Sí, yo creo que puede ser, pero a ver, cuando uno negocia, uno sabe que ambas partes ganan algo. ¿Qué fue lo que ganó este gobierno con la reforma de pensiones? Lo que tú estás diciendo, poder mostrar un triunfo, poder mostrar un logro que en los últimos 19 años, porque la primera comisión Marcel para discutir esta reforma Sí. fue hace 19 años, logró mostrar que lograron una reforma después de 19 años. Ese es un gran triunfo. Que ellos fueron capaces de sacar un acuerdo adelante. Ese es un gran triunfo. ¿Qué logramos nosotros? El contenido del proyecto. Ellos pueden mostrar que se logró hacer, nosotros logramos al final tener una reforma de acuerdo a nuestras ideas, donde se fortalece la capitalización individual, en donde las administradoras mantienen su rol, en el que se fortalece el mercado de capitales, en el que se aseguran mejores pensiones para el futuro, en el que no se introduce un sistema de reparto. Entonces, ¿nosotros qué ganamos? Una reforma de pensiones como nosotros creíamos que tenía que ser. ¿Qué ganó el gobierno? Que puede mostrar que esta reforma se logró bajo su gobierno. Y sí, en ese sentido ellos pueden decir, es nuestro legado. Ahora, ¿es el legado que el presidente Boric quería? Por eso yo te dije, deberían preguntarle a él. Preguntémoselo a Diego Ibáñez. ¿Es el legado del presidente Gabriel Boric la reforma previsional, pese a ser muy distinta al proyecto original que tenían en mente cuando llegaron al gobierno? Solo decir ni un peso más para la AFP, por Dios. Mira, Aquí hay varios puntos porcentuales que van a aumentar las el ahorro mujeres- administrado por la AFP. Las mujeres que han cotizado 10 años van a recibir cerca de 100.000 pesos más. Totalmente mejora la miseria que recibían de las AFP. Y eso sí es un legado. Es un legado ético con las personas que han trabajado toda su vida y que la sociedad no les ha respondido en función de su esfuerzo. Eso es un legado. Ahora bien, yo quería terminar con la AFP.
El presidente Boric también. No pudimos porque tenemos minoría en el Congreso, minoría en el Senado. Nosotros Frente Amplio tenemos un senador de 50, ¿no? Un senador. Entonces, a ver, si tú me preguntas, ¿esto fue un logro? Por supuesto que un logro, porque uno tiene que, de una u otra forma, entre elegir todo o nada, o elegir, le subo 100 luquitas a la mujer que ha trabajado 10 años, por supuesto que le subo 100 luquitas a la mujer que ha trabajado 100 años. Y a mí eso no me parece una fuente como para avergonzarse. Al contrario, yo creo que, hablemos en jerga de izquierda, porque hay mucha gente que nos critica. Yo creo que lo más revolucionario es hacer que las cosas pasen. Y para esto, crear un seguro social, crear una regulación a las AFP, que queríamos eliminarla, pero ahora se va a licitar el 10%. Bajar el valor de las comisiones. Y además que el empleador comience ahora a cotizar, como lo hacen todos los países desarrollados del mundo y que se eliminó en la dictadura, porque se diseñó el sistema de AFP solamente para beneficiar a los súper ricos. A mí me parece que eso sí es un logro. Y yo creo que, al menos nosotros como Frente Amplio estamos muy orgullosos de aquello. Nos gustaría que hubiese Pese a sido las más. críticas internas, Absolutamente. porque hay críticas internas del propio Frente Amplio, que esta no era la reforma que querían. Pero fíjate que yo también Sí. fui parte de esas críticas internas y es parte del proceso de negociación. Y es una crítica al Senado también, porque el Senado es un reducto que tiene mucho poder, que elige la Corte Suprema, elige al Fiscal Nacional, elige a la Contraloría General de la República y además estanca los cambios. Y en este Por eso punto... quiere ser senadora. En este punto... Tiene que dar para ser parte del reducto. Entre esas cosas, para transformar eso también. Y yo diría que de eso no hay que avergonzarse, porque yo creo que el presidente Boric, eso también es parte de la responsabilidad del Estado. El problema de las pensiones no es un problema del presidente Boric, no es un problema del Frente Amplio, es un problema del Estado de Chile. O sea, si hacemos finalmente políticas para que cada 4 años se haga borrón y cuenta nueva, yo creo que eso no nos sirve. Y nosotros tenemos que apostar. Pero ustedes llegaron un poquito con ese ese discurso. maximalismo era propio de Nosotros, esa... si nosotros nos colocamos a disposición del Estado y fuimos a elecciones, es porque entendemos también las reglas del juego y las aceptamos. Y queremos que de una forma Chile avance. Y creo que con la reforma de pensiones avanza. Reconoce que toda esta explicación que hace usted para entender distinto el sistema de pensiones ahora en cuanto a lo que se puede, es una evolución muy importante de su partido, de su generación, respecto de ese maximalismo que era el todo o nada. Pero fíjate... ¿Lo reconocen? Fíjate, Matías, muchos de nosotros partimos militando, tomándonos los colegios, los liceos, el año 2006. Nos tomamos las universidades el año 2011. Naturalmente hay un proceso evolutivo. Yo, de hecho, alguna vez la expresidenta Bachelet nos invitó a comer. Yo le señalé, fíjese, expresidenta Bachelet, yo el 2006 salíamos a protestar contra el acuerdo de la educación. Sí. Y ahora mirándolo en perspectiva, evidentemente que pienso distinto que cuando yo tenía 15 años. Por supuesto. Eso es natural, es parte de la evolución que tenemos que tener en política y creo que pese al compromiso de responsabilidad de Estado, no hemos perdido la vocación de cambios. Y creo que aprobar esta reforma de pensiones, que regula la AFP y que además le da 100 luquitas más a las mujeres que han cotizado 10 años, eso es no perder la vocación de cambio. La ley Papito Corazón, las 40 horas, los 510.000 pesos, el sueldo mínimo subió como nunca antes en 25 años. Yo creo que son elementos que sirven. Naturalmente no cambia el mundo ni terminamos con el capitalismo con esto. Pero sí mejoramos un poquito, un paso, la calidad de vida de la gente y creo que eso es valorable. Andrea Valladares, ¿no fue un error haberse restado del acto de celebración que hizo el gobierno y al que ustedes estaban invitados como parte de ese acuerdo? Les reconocieron que ustedes fueron parte fundamental. ¿Por qué se restaron? Primero porque era más o menos claro que el acto tenía otro foco y creo que ¿Cuál quedó foco? a la vista. Primero, de casi una proclamación de la ministra Jara, que termina bailando el mismo pasito que Bachelet, con la misma canción que la expresidenta Bachelet. ¿Usted cree que hay un diseño? ¿Usted cree que hay un Pero diseño sin para duda eso? hay un diseño. Casualidad no fue. No, casualidad no es. Pues si lo preparan durante semana, era evidente el rol que Pero iba a nadie tener la preparó el ministra baile, Jara. ¿sí? ¿Usted cree que ya No ahora sé, va a ¿usted salir a cree bailar? que- No sé, estoy preguntando. No sé, no lo veo tan natural. Y segundo, un acto donde además el presidente Boric lo usa para atacar a nuestra candidata presidencial, era a todas luces una proclamación y un acto y una cosa del gobierno. Nosotros queríamos destacar otras cosas, y por eso también hicimos un acto en la misma comuna, Sí. conversando con los vecinos, conversando con adultos mayores que van a ser los beneficiarios, y en eso yo quiero volver a un punto anterior. Si será o no será el legado del presidente, yo creo que esto efectivamente es un avance, y nosotros como Chile Vamos estamos orgullosos de haber estado por esta reforma que fortalece el sistema, que fortalece la capitalización individual, básicamente que fue con nuestras ideas.
Pero de hecho, por ejemplo, en temas de seguridad también han habido grandes avances. Y eso es por los votos de los que hoy día somos oposición. Proyectos que venían desde el presidente Piñera y que muchas veces el mismo oficialismo no los vota completo. Si eso va a ser un legado, porque le cambió la vida a los chilenos por mayor seguridad, los votos de Chile Vamos para eso sí van a estar. Paulina Bodanovich, recogemos el guante. Lo que dicen ellos es que básicamente, en el caso de la seguridad, ha sido y han sacado adelante los proyectos de ley con los votos de ellos y muchas veces no han estado los votos no del Partido Socialista en realidad, No. porque es del Frente Amplio Exacto. y el Partido Comunista, donde en algunos proyectos No dan los votos. no Sí. han dado los votos. Yo estoy en la Comisión de Seguridad y la verdad es que hemos trabajado bastante. La cantidad de proyectos aprobados son muchos. Nos habría gustado también, con la misma decisión, que por ejemplo en el proyecto de inteligencia económica que se votó el día miércoles en el Senado, se hubiera aprobado una norma que se discutió largamente en la Comisión de Seguridad y a la que le pusimos hartos cortapisas, que era la liberación del secreto bancario en sede administrativa. Que hubiera la posibilidad de que la unidad de análisis UAS. financiera entrara en ciertas cuentas cuando hay reportes de operaciones sospechosas, con ciertos requisitos, con penas penales, valga la redundancia. Pero hoy día lo puede para hacer, pero quienes- con orden judicial. para quienes sean funcionarios que hicieran mal uso, porque entendemos que puede haber reticencias a eso. Pero a mí me parece inexplicable que cuando hablamos de seguridad y hablamos de perseguir el crimen organizado, no estén todos los votos para eso. Y tomando lo del Senado, mira, nosotros teníamos mayoría en el Senado, en el reducto que habla Diego. Había mayoría en el Senado, pero las perdimos. Y las perdimos porque 2 senadores que eran demócratas cristianos salieron de la democracia cristiana, formaron un partido y en materia de pensiones uno votó a favor y el otro en contra. Entonces, en un partido que tiene 2 senadores, tampoco están de acuerdo. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y ese problema se resuelve con las reformas al sistema político. Y yo también le pediría a Diego, como parte del gobierno, que apoyemos todas las reformas al sistema político porque no se van a poder implementar tal vez en el próximo periodo. El umbral a mí me parece que es necesario, pero no creo que cuando estamos ya en un proceso electoral en curso debamos cambiar las reglas del juego. Diego dice pero totalmente. sí, me parece que debiéramos dejar preparado esto para el futuro. ¿Quién se Eso opone? es responsabilidad. Lo del Eso umbral- es necesario hoy día. Lo del umbral es que haya un mínimo, que los partidos consigan un mínimo para poder elegir autoridades, para evitar esta cantidad. 5%, ¿no? Se hablaba del 5%. Para evitar que haya una Fragmentación. atomización o Que fragmentación. fue un acuerdo desde el PC hasta el Partido Republicano en el segundo Consejo quién hoy día Constitucional. Estoy de acuerdo. El presidente de la República reconoció que él también es partidario, pero que no tiene los votos en su sector. Diego Ibáñez dice que él... Yo estoy de acuerdo. Hay que buscar ¿Quién los en votos. su Entonces, sector? ¿A qué se refiere el Yo presidente le tengo Boric? toda la fe a la Déjeme Marta que Lobo, Diego quiero nos decirlo. diga. La ministra Lobo tiene... Yo le tengo fe. Oye, ¿puedo señalar algo? Sí, pero dígame usted Pero- antes, ¿quién en su sector no le presta ropa, disculpen la coloquialidad, a un proyecto que tiene amplio acuerdo, que el presidente de la Yo no, República es yo no lo sé, partidario? nosotros estamos de ¿Usted es acuerdo con partidario? una reforma al Pero el sistema Pero político. presidente entonces, dijo que no ¿quién? tenía el apoyo de su sector. ¿Quién se opone? No lo ¿Quién sé. se opone? Ah, pero No, estamos... no, honestamente, de verdad que... que a lo mejor estamos de me acuerdo. imagino que los partidos... Construyamos el acuerdo. Esa es la Es que invitación. esto no deja de llamado. ser curioso. En una de esas estamos en un Construyamos juego del el acuerdo. teléfono y no se han comunicado. A lo mejor están todos No, de pero si el acuerdo. presidente Boric Mira. lo comunicó claramente. Dijo, yo estoy a favor. Lamentablemente, dentro de mi sector no hay Diego, unanimidad y por lo tanto él opta, para no enojar a ese sector, él Pero opta que por poner el freno, Diego no lo dice- que demuestra que esto ya no es pacto cojo, este es un pato que no le funciona a ninguna Perdón, pero es que pierna. Pero a lo menor- mejor Diego tiene otra Es que posición y Diego puede dice llevar que una no semana. sabe. No, mi O sea, no posición está- es que yo estoy a favor de... ¿Quién está en el- contra en el Frente Amplio? Dentro del Frente Amplio yo creo que nadie. O sea, el Frente quién Amplio está a entonces favor está de en otro esa partido? dinámica. Por ¿Quién, eso- ¿Quién es el Partido No. Comunista? No sé. No, Yo no sé. creo que Son los nosotros partidos tenemos que chicos, construir- probablemente, Sí, el Partido ¿no? Puede que los No, partidos, es que- claro, los partidos quizás que ven Pero riesgo tienen cuidado, que entonces, no del puedan Partido cruzar el Comunista. umbral. Y Ponga la ustedes, música. ustedes que son gente que está cercana al poder, aspiran a dirigir, partidos, senadores, parlamentarios. Cuando un presidente, cuando los líderes de sus partidos están a favor, el resto de los partidos de la oposición también están a favor, ¿no habla de una debilidad del poder en general, no solo el presidente, de no ser del capaces sistema de partidos. Pues, por de- eso que hay que modificarlo. Si y por eso todos están de- necesitamos partidos más fuertes, necesitamos disciplina partidaria, necesitamos órdenes de partido, órdenes de Pero bancada hay dos o para tres ciertos temas, grupitos- porque si no,
finalmente la persona es elegida por Pero el habla partido. de algo de la política, que haya 2 o 3 grupitos que ni siquiera ustedes 4 que se dedican a esto son capaces de identificar que tienen secuestrado un Lo que sistema. pasa es que Pero hay si un ya lo dije problema. hace rato, Hay un ¿Quiénes son? problema. ¿Quiénes El tienen Partido secuestrado? Comunista. Pero si lo he dicho aquí Hay 3 un veces, problema de vaya de pesca, el atomización. Yo Partido creo que hay un Comunista. problema de fragmentación política que Entonces, no que tenemos- estamos discutiendo es sintomático de aquello. O sea, hoy hay, ¿cuántos? 20 partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con 24 partidos políticos. Hay 59 candidatos a presidente. 61 el viernes. 61. Bueno, va subiendo cada vez que pasa el día. Ahora, yo quería señalar algo de seguridad, pero no sé si me da el tiempo. sí. Porque, Vamos a seguridad porque también queremos hablar algo a de veces eso. la gente cree que, bueno, con leyes y más leyes y más leyes se soluciona el problema de seguridad, pero yo creo que también No, con gestión. también con impresoras, También por con gestión. Que hablemos del tema de la impresora Ya, a después, pero también con gestión. Fíjate que 67.000 armas se han requisado durante este gobierno, que es un tercio a todas las que se han requisado desde el año 90. Se han comprado 4.200 vehículos a fines de este año. Va a estar la flota completa de carabineros disponible. Cuando entró este gobierno, la mitad estaba en desuso. Y fíjate que, a propósito de la propuesta de la candidata Evelyn Matei de que vamos a hacer una cárcel en el desierto, 2 cárceles en el desierto se van a realizar y que se están iniciando la licitación. En 2 meses más, en 3 meses más, comienza la de El Arenal en Copiapó y se está diseñando la de Calama, que también va a estar en el desierto, que son cerca de 2.000 plazas por cárcel. Entonces, yo creo que también, o sea, hay propuestas como volvamos a la pena de muerte, pero no son capaces ni siquiera de aprobar el levantamiento del secreto bancario. Entonces, yo creo que también no solamente tiene que ver con leyes, sino que también con gestión concreta para justamente Pero avanzar hablando en combatir la hablando de inseguridad. gestión, supimos esta semana, ¿cierto?, que por lo menos esa fue la respuesta del director de Migraciones, que por qué no se ha podido aplicar todavía la reconducción de los migrantes ilegales que entran por Bolivia a Bolivia, pese a que se firmó un acuerdo, lo firmó cuando Carolina Toá era todavía ministra del Interior, y la respuesta, entre otras cosas, del director de Migraciones es que, por ejemplo, falta una impresora en la frontera. No. Mira, ¿Cómo se explica eso? ¿Quién se hace cargo de eso? Es que es muy interesante esto de que se arma una frase y se arma un titular y se arma una noticia. 2 meses estuvo el Estado chileno con el Estado boliviano negociando los gobiernos para que haya reconducción, no solamente de bolivianos, sino que también de personas de otros países, ¿ya? ¿Qué es el 2 problema? meses. Ese era el 2 problema, meses, ese ese era el problema. Fíjate que en Colchane hay 19 funcionarios de la PDI y tienen, y aquí quiero ir al tema de la impresora, que es medio polémico, tienen una impresora para imprimir documentos, no tienen una impresora para imprimir fotos. ¿Por qué? Porque el acuerdo entre Bolivia y Chile es que a esta gente que va a ser reconducida, no es que se No, ríe, pero perdón, se ríe perdón, Guillermo es que- Ramírez, Hace diferencia. pero Esperemos creo que hay esperemos que termine la Explique, explicación. por favor. Ya, Explique, sí. Diego, por favor. Súper Andrea, importante que lo responde. explique. hay que sacarle una foto a la persona para ser reconducida. Y este es el dato, digamos, ¿Ya? es con el cual todos se ríen, pero es muestra de la precariedad también. Que no hay una impresora para imprimir fotos, hay para imprimir documentos, no para imprimir fotos. ¿Y qué hizo el director de Migraciones? ¿Por qué no la Fue a compran? Colchano y la Porque hay compró. sistema de compras públicas. No, pero es que espérate. Fue a Colchane y la compró. Y la compró. Y esta semana, si no me equivoco, el miércoles o el jueves, comienza a ¿Por qué operativizarse por qué tardó 2 meses la en reconducción. ¿Tardó 2 y 2 meses? meses? ¿No? No, No, dos pregunto, meses pregunto. tardó Fue en la negociación. negociación con de el la ¿No se Estado. O sea, perdió ni un uno día? No puede, Diego, uno no puede, ¿No se perdió ni un día? uno no puede reconducir si es que no tiene la voluntad del Estado, porque el Estado tiene que Sí, sí, recibir por a la supuesto, gente. pero Entonces, cuando tú estás negociando con otro Estado, esas negociaciones demoran. Demoró 2 meses esa negociación. ¿Terminó la negociación y al día siguiente estaban las impresoras? No. Eso es lo que justamente Eso señala sería gestión. el director. Y fue y compró la impresora y está la impresora. El primer día que se podía, Oye, pero- o sea, pero no mira, un problema. creo que Pero se ha ese es el hecho harta punto. Yo mofa. creo que es importante explicarlo, porque a veces nos quedamos con los Ya, titulares. pero- Perdona, Y- corta. Por eso le pregunto, utilizamos si un se debate perdió de un día. la Una medalla al precariedad del director Estado por haber para comprado la que- impresora. Se Muy ha bien. hecho mucha mofa de Sí. esto de Paulina. la impresora. Yo fui Queda para imprimir fotos, no secretaria para y quiero imprimir video. decirles que hay un sistema de compras públicas, ni el director de Migraciones ni el Papa puede pasar por encima de ese sistema, así que yo, más que poner el énfasis en eso, pondría el énfasis que ha puesto el gobierno en invertir más de 11.000 millones de pesos en el complejo fronterizo Colchane. Esa puerta que se abría, esa puerta ya no va a existir. Hay una barrera digital que está implementada, está el puesto del hito 1, está
custodiado por militares. Está la famosa zanja que hay que ir y repasarla cada cierto tiempo porque la zanja la tapan. Entonces, la verdad es que aquí se ha hecho un esfuerzo por parte del Estado, y digo del Estado porque no es el gobierno. Aquí están los militares, están nuestras Fuerzas Armadas trabajando día y noche, cautelando que no haya ingresos ilegales. En segundo lugar, están los carabineros que toman a la gente y la reconducen. Ya. ¿Cuál era el problema con la reconducción? Que no se podía reconducir sino nacionales del Estado Sí, fronterizo. eso O está sea, los resuelto. venezolanos, los colombianos no te lo recibían en Rápidamente, porque Bolivia. nos tenemos Ese que es el problema de correr. fondo, y eso se solucionó con un convenio que hizo la La Andreita ministra está y que ansiosa llevó por- más de 2 meses. Andrea, Sobre todo porque- Guillermo, y nos vamos. Sobre todo porque he estado en Colchane muchas veces, yo fui jefa de división de gobierno interior, por lo tanto conozco el sistema y conozco cómo funcionan los pasos fronterizos, de los cuales son dependientes. También fui subsecretaria y también sé que uno planifica estas cosas. Y si llevaban 2 meses conversando con el gobierno boliviano, ¿cómo no podríamos haber previsto que no íbamos a necesitar una impresora? La explicación, Diego, de que es una impresora para fotografía y no la que tenía la PDI, la verdad que lo que uno necesita es voluntad. Y lo que demuestra la frase, porque la frase del director es, la implementación no es de un día para otro, hubo que llevar impresoras. Y no se demoraron tanto y ya están. Está buscando excusas para no decir que la voluntad de verdad era lo que le faltaba. Y Pero ¿por yo me qué no va a haber pregunto, yo que voluntad de estaba- reconducir a la gente? Bueno, Si la pero voluntad si la está en el reconducción tratado, empieza está en el esta semana. acuerdo. Está ¿Cómo? en el acuerdo entre Estados boliviano y chileno para reconducir. Si Ahí yo está tengo la voluntad política. Si yo tengo la Ahí está la voluntad de voluntad. reconducir, preparo todo para que esto inmediatamente Ya. esté. Probablemente el director no tenía esa voluntad. Último, No. yo como autoridad de gobierno o como funcionario de gobierno no me imagino diciéndole al presidente Piñera, presidente, no puede reconducir porque no había impresora. No me imagino Pero eso es diciéndole al falso. gobierno... de Andrea la Valladares, presidenta. Guillermo Ramírez, Diego Ibáñez, Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional. Nos vamos rápidamente a la pausa, Porque a la vuelta. Carolina Toá, candidata del PPD, estará a la vuelta con nosotros. Dije la duda, cero. Estamos de vuelta en Estado Nacional y comenzamos Última Estación La Moneda, el espacio de conversación que tenemos con los candidatos y precandidatos, y también candidatas y precandidatas presidenciales, para que usted pueda conocer lo que piensan y lo que proponen y así pueda votar informado este año. Sí, algunos de ellos ya están aquí, ya cuentan con el apoyo de sus partidos, como José Antonio Kast, por ejemplo, Johannes Kaiser. Tenemos ahí algunos. Jimena Rincón, que estamos en deuda de ponerla ahí porque también ya tiene el acuerdo o el respaldo de su partido. Alberto Igual que Alberto Undurraga, Undurraga. de la Democracia Cristiana, lo mismo. Jaime Mulet, Evelyn Matei, Carolina Toá y Vlado Mirosevic. Otros buscan apoyos todavía. Hay bastante indefinición en algunas partes para que nadie se enoje. O han mostrado intención de estar en la papeleta. Nuestra invitada de hoy, a Última Estación La Moneda, es... Carolina Toá Morales. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país. Yo soy heredera de este gobierno, soy heredera de Bachelet, soy heredera de Lagos, soy heredera de Allende, soy heredera del socialismo democrático histórico, pero estoy aquí para proponer un proyecto hacia adelante. Y ninguna de esas herencias es suficiente para pensar Chile hacia adelante. Cuando se ve el futuro, se ve con más incertidumbre que nunca, hace muchas décadas. Entiendo. Entonces, a pesar de que los jóvenes de hoy tienen más oportunidades que los jóvenes de antes, cuando ven el futuro, no lo ven con una gran expectativa, sino con temor. Entonces, una cosa muy importante es meternos en ese problema y ver cómo podemos, entre todos, poner hacia el futuro ciertas definiciones que nos hagan mirarlo con esperanza, con expectativa, veamos oportunidades ahí. Esto de que la seguridad es patrimonio de un sector es algo que personalmente he combatido y voy a combatir con toda la fuerza porque creo profundamente en una sociedad progresista, justa y segura. Lo que queremos es encontrarnos con las personas y tener estos momentos para pensar juntos. Si en el caso que fuera presidente de la República, el sándwich Carolina Toá, desde ahora ya, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el sándwich? Chacarero, pero con altas condiciones. Pero en la Dale. ahora tipo zumba, para el lado, para allá. 1, Vamos. 2, 3. No me digáis nada. Se está riendo o sonriendo Carolina O Toá. sonrojando, O son- no sé, porque igual po. es difícil verse en esa situación. Carolina Toá, candidata del PPD, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros este domingo.
Los que se sonrojan son mis hijos. Sí. ¿No? Si yo no tengo problema en bailar, pero mis hijos sufren mucho. ¿Y de verdad le gusta el chacarero? De verdad me gusta. ¿Qué Sí, condiciones por supuesto. pone usted para el chacarero? ¿Por qué tantas? Sí, pero pongo Di eso, condiciones. con muchas condiciones, Sí, dijo sí, usted. sí. O sea, es mejor el chacarero cuando el tomate es de verdad, no es congelado, cuando el poroto verde no está recocido, está ahí. Cuando hay harto ají verde, y a mí me gusta que sea marraqueta, no panfrica. Bien. Bien, La verdad. buena Buen definición. punto. Ahora, Carolina, la hemos visto en diferentes radios esta semana, la vimos aquí, ¿cierto? En este programa, comiendo, bailando, todo un poco muy distinto a lo que normalmente conocemos de Carolina Toá. ¿Qué imagen quiere mostrar con esto? Porque da la impresión de que hay una intención de mostrar una parte suya que en general no la hemos visto y que parece tenerla. Sí, bueno, yo estuve 30 meses a cargo del Ministerio del Interior, ¿verdad? Cumpliendo un rol que tiene una serie de exigencias y que busqué estar muy apegada a ese rol. Pero cuando uno se propone para un rol diferente, las personas quieren conocer también quién es ese ser humano que quiere presidir el país. No solo en su rol de ministra, que ya conocieron largamente en este periodo, sino también en sus otras dimensiones, ¿no? ¿Qué piensa, qué le gusta, cuál es su historia de vida, por qué experiencias ha pasado? Yo no he estado toda la vida con un traje de ministra con una escolta detrás. He tenido una vida con hartas vicisitudes, con momentos altos, bajos, y creo que es importante también transmitir eso, porque uno de alguna manera gobierna con su historia, ¿no? Con las experiencias que ha tenido, con lo que le ha tocado vivir. Entonces, parte de lo que hay que hacer ahora es mostrar las dimensiones que uno tiene como ser humano y también como futura presidenta, que no es lo mismo que ministra del Interior. Ya, ¿y qué significa o cuál es esa parte de usted que quiere mostrar al, por ejemplo, bailar, reírse, chacotear? ¿Hay algo que usted, me imagino que tiene la sensación de que tiene que mostrar ese lado? No es que tengo, sino que es parte de la vida que yo también lo sé pasar bien. No estoy todo el rato con un micrófono en un punto de prensa. Y que a pesar de que la vida no ha sido fácil, me ha traído pruebas bien grandes y momentos bien dolorosos, una cosa que creo que he logrado y que tenemos que tratar de lograr todas las personas es construir espacios de felicidad, de conectarnos con lo bueno de la vida, aunque nos toque sufrir, aunque nos toquen momentos difíciles. Yo creo que eso es algo que las personas en Chile sabemos, las mujeres especialmente sabemos, que el vivir la vida con mala cara no tiene que ver con las dificultades que enfrentaste. Hay muchas personas que pasaron las mayores dificultades y se levantan en la mañana a sacar adelante su familia, a aportar a la comunidad, se dan espacio para pasarlo bien. Yo me siento parte de esa filosofía, de esa escuela de vida. Entremos a temas más contingentes de política porque el tiempo va a pasar más rápido de lo que nosotros queramos. ¿Cuánto le preocupa correr sola en esta carrera en la cual está hoy día y no tener claridad todavía, por ejemplo, si va a haber una primaria en su sector, y si va a haber hasta dónde va a haber, y si va a haber quién va a participar? En fin, hay una indefinición bastante evidente. Sinceramente, Matías, Sí. no me preocupa. No le preocupa nada. No. O sea, es lo mismo ir sola que hacer primaria. No es lo mismo. Pero estos son procesos que toman sus tiempos. Va a haber una fecha en que sí va a haber que tener definiciones tomadas, que es a fines de abril, pero en el intermedio los partidos discuten, tienen distintas propuestas. Se ve eso como algo negativo, como que es un problema, que un partido esté discutiendo quién va a ser su candidato o su candidato. Yo lo encuentro totalmente normal, no veo ningún problema ahí, no veo un apuro. O sea, pero no le da lo mismo el resultado que emane de ahí, ¿no es no cierto? para nada. O sea, espero que el resultado sea que haya una primaria y que se elijan las mejores candidaturas para que compitamos. Pero el proceso entre medio me parece normal. Me da la impresión de que hay una parte como el mundo más político, la prensa que le interesa la política, que está siempre apurado con las elecciones, pero la verdad el país no tiene ningún apuro, no necesita que estén tantos meses antes los candidatos resueltos. Ya, pero ¿usted esperaría, por ejemplo, que el Partido Socialista se pusiera a su lado, que le den su apoyo y que ya lo hubieran hecho? Me imagino que ha hablado con Paulina Bodanovich, ¿no? Hemos hablado todos con todos, nunca hubiera esperado que esto pasara mucho antes porque había una elección interna. Va a tener el Partido Socialista que tomar su resolución, yo lo respeto profundamente. Como aspiración, claro que me gustaría.
Claro que me gustaría, pero es una decisión que ellos tienen que tomar y yo no voy a estar tironeándola ni forzándola porque respeto esos procesos. Carolina, ¿qué siente cuando algunos, y en algunos momentos, la tratan, aunque no sea explícito, pero como una fuerina? A usted, a Carolina Toá, como diciendo, tenemos que ver qué va a pasar, como si fuese una ciudadana no conocida. ¿Usted se siente de la familia amplia del socialismo? Por historia personal, por yo historia creo familiar. que esto no es lo que yo me sienta, es lo que soy nomás. Es lo que soy y no solo de la familia amplia del socialismo. A mí me ha tocado hacer un recorrido en política desde muy cabrita, de muy chica, ¿sí? Desde el colegio en realidad, forjando unidad de la oposición en esa época, tratando de que esa unidad superara muchos traumas que la hacían muy difíciles y en eso estuve muy tempranamente desafiando los problemas que en esa época había para lograr esa unidad. ¿Usted no se siente? ¿Usted es qué? Defínase. ¿Qué soy? Sí. Soy del corazón de las fuerzas democráticas progresistas de Chile, del corazón del socialismo democrático y del corazón también del PPD, que fui fundadora. Ya, y por lo tanto, usted entiende que el Partido Socialista puede elegir a una candidata o candidato distinto a usted. ¿No le parece lógico que el Partido Socialista la apoye? Me parece que no tiene sentido que yo haga esas especulaciones, ¿no? Me parece que lo que tiene sentido es que cada uno haga su pega aquí. Los partidos tienen que tomar sus decisiones y yo estoy levantando una propuesta para el país. Y creo que esa propuesta para el país, esa manera de trabajar, la hemos empezado a desplegar en estos días. Yo me concentro en eso, no ando preocupada de los pasillos de los partidos, de la chimuchina, de si este dijo o no dijo, porque por ahora no han tomado ninguna decisión. O sea, todo es especulativo. ¿Qué aporte sería que yo fuera parte de esa especulación? Ya, pero déjeme preguntarle, ponérselo de esta manera. El Partido Comunista está entre Jadwe y Jara. Para usted, para Carolina Toá, ¿es indiferente cuál sea la decisión del PC? Primero, es una suposición que está entre Jadwe y Jara. No hay nada formal que lo afirme. No se puede haber otras opciones. Es una decisión interna de ellos. No tenemos ninguna nitidez de cuáles son las opciones que se están evaluando. No, y yo ya me pronuncié sobre eso, ¿no? Yo creo que aquí somos un sector muy amplio. Yo no solo respeto, promuevo esa amplitud. La he promovido toda la vida. No tengo ningún tipo de... No creo que sobre nadie, es más, creo que faltan algunos. Creo que faltan, fundamentalmente diría Connie, faltan esas fuerzas con las que separamos aguas cuando fue el primer plebiscito constitucional. Ahí hubo una ruptura en el progresismo y tenemos que volver a encontrar puentes hacia allá, volver a formular un proyecto de país que logre albergar y darle espacio a esos sectores. Y para ello es importante la amplitud, pero también es importante que haya ciertos bordes, porque la amplitud no es cualquier cosa. Y en esos bordes creo que cualquiera que sea candidato, mi opinión por lo menos, va a necesitar tener un pronunciamiento claro respecto a materias como derechos humanos, como el gobierno democracia. De Nicolás Maduro? ¿Como el gobierno de Nicolás Maduro? Por ejemplo, porque esto no se trata de romper relaciones. Chile tiene relaciones con muchos países que tienen falencias en su sistema político, pero distinto de eso es que llegáramos a tener un gobierno que termina siendo promotor o defensor de elecciones que no cumplen estándares básicos. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué tiene que entender el televidente de qué es un borde? Si el Partido Comunista no se define explícita y concretamente con un juicio crítico a las violaciones de derechos humanos que allí se hacen o al reconocimiento de un fraude electoral, si no lo hacen, ¿usted va a ir a una primaria con ellos? ¿Cuál es el borde para entenderlo? Primero, yo creo que hoy día no hay ningún problema con el Partido Comunista. El Partido Comunista es parte de un gobierno que ha sido nítido en este tema con Venezuela. El gobierno, pero no el Partido Comunista. Sí, pero el Partido Comunista se ha puesto detrás de ese gobierno. Entonces, yo creo que hoy día no hay... pero ahí hay una yo no veo un problema. No juego. veo un problema ahí, porque hay un liderazgo que marca un norte y el Partido Comunista lo ha respaldado. No veo ninguna dificultad en eso. No lo respalda como partido, lo respalda como parte del gobierno. Pero respalda el gobierno. ¿A usted le acomoda esa situación? Creo que esa situación no genera un problema. Distinto es que a futuro fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvo bien contados los votos. Eso es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva. Ya está clarísimo que si Jadwe es el candidato del Partido Comunista, usted tendría problemas en ir a primaria con el Partido. Se armaría un debate. Habría un debate, habría que ver, porque yo creo que este no es un problema que tenga yo.
Este es un problema que tiene todo el sector. Ahora, si va con el candidato Jadwe y usted pierde una primaria con él, va a tener que apoyarlo en segunda vuelta. Bueno, es que ese es el problema, pues. Por eso planteo esta dificultad. ¿Ah? Yo eso creo que no es algo que hoy día sea adecuado. No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura. ¿Cómo que resolver usted como bueno, líder? tendríamos que tener una discusión. Tendríamos que tener una discusión Por de eso qué se Antonio hace. le preguntó si para usted... y de nuevo quiero insistir. Este no es un problema que tenga Carolina Toá. Este es un problema que tiene todo el espectro político de nuestro sector. Y yo me atrevo a sincerarlo porque creo que es importante. Con Jadwe no. Con Jadwe como candidato. Salvo que él cambiara de postura en este tema y se plegara a lo que ha sido la política exterior de Chile en esta materia, que ha sido una política de Estado. Y que gobierno tras gobierno hemos ido, digamos, avalando, respaldando. O sea, con Jadwe no, pero en ese caso, con el factor de Venezuela, con Janet Jara sí. Nuevamente, si hubiera esa definición, tendríamos que tener una discusión en el sector de cuáles van a ser los límites en este caso. Y si no hubiera una claridad de esos límites, se armaría un problema y tendríamos una crisis. No conmigo, en el conjunto del espectro de partidos y fuerzas políticas que son parte del progresismo. Clarísimo. Usted habló del proceso constituyente. Desde el centro hay muchos que no olvidan, de manera crítica, su apoyo al apruebo en el primer proceso. Usted fue vocera. Mirando ex post, ¿fue bueno que haya ganado el rechazo? Yo, Constanza, no fui vocera. ¿No? No. ¿Nunca? Oficial, pero no, sí... Pero no fui vocera. Yo fui una ciudadana que di mi opinión. No fui vocera de nadie. Ni pertenecía en ese momento a ningún comando, ni estaba en ninguna coordinación. Di mi opinión personal. Pero bien jugada, incluso usted puso en duda... Jugada porque soy jugada, pero no porque alguien me haya mandado... Pero se la jugó por el apruebo, Incluso usted criticó al presidente Lagos, que tuvo una manifestación bien indefinida al respecto, y dijo, bueno, a lo mejor se equivocó, o se está equivocando. O sea, usted estaba muy camiseteada con el apruebo. O sea, yo tuve una postura, pero no porque representara a nadie, la tuve personalmente. Nosotros tuvimos como país que elegir entre dos opciones. Claramente, y fue mi postura también en ese momento, la manera en que llegamos a dos opciones no tenía la alternativa que era la que todos deseábamos. Que era una propuesta constitucional que nos representara transversalmente. Terminamos eligiendo entre dos opciones: cambiar la Constitución y reformarla, que es la que yo respaldé, o quedarnos con la actual, que es lo que terminó pasando. Entonces, lamentablemente, tuvimos mirando para atrás, es que por eso le pregunto, es difícil si hoy día... decir eso, Constanza, porque uno no sabe qué hubiera pasado si se hubiera aprobado el proceso que estaba propuesto, pero al menos lo que estaba impulsando el mundo del que yo soy parte es que se aprobara ese texto y que se le hicieran reformas en las cosas que tenía, digamos, definiciones que no eran compartidas. ¿Ni un cambio usted con la información que hoy tiene? Es que no tengo nueva información. La única que tengo es que se terminó cumpliendo, que al final no logramos cambiar la Constitución, ¿verdad? O sea, eso fundamentalmente lo que yo me quedo de ese proceso no es que la opción que a mí me tocó defender fuera óptima, la otra era menos que óptima, porque el 80% había dicho que quería una nueva Constitución y al final no tuvimos una nueva Constitución. Con lo que yo me quedo de ese proceso es que una vez más tuvimos la posibilidad de construir un acuerdo amplio y no lo logramos. Y si hoy día me pongo aquí en una propuesta presidencial para encabezar un gobierno, es con la conciencia de que los mayores desafíos que tiene Chile, económicos, sociales, en seguridad, pasan por lograr vencer ese suma cero en que hemos estado y proponer proyectos de país que convoquen transversalmente. Más allá de que algunos ganen y otros pierdan, que las definiciones gruesas del país, todos se sientan parte de ella y todos las empujen. Si usted, presidenta Carolina, en los 4 años que le tocaría administrar el país, ¿empujaría una nueva convención para modificar la Constitución vigente? No, creo que tenemos un desgaste con ese camino que hoy día sería, por parte de la ciudadanía, visto como algo realmente, como volver atrás, una vez más, una tercera edición de ese proceso. ¿Solo por que la no sería ciudadanía o su convicción personal? No, mi convicción personal también, o sea que no, ya 2 veces suficiente. O el reforma que queramos discutir, la discutiremos dentro del plano de la institucionalidad. ¿Esta Constitución va a estar un buen tiempo y usted está tranquila? O la podremos seguir cambiando, pero a través de los mecanismos que están, no de un proceso general, porque eso ya lo intentamos y no fue. Ahora, lo que sí yo espero, que aunque no tengamos nuevos procesos constitucionales, sí tengamos aprendizajes de esos dos. Yo, personalmente,
soy parte de una propuesta de liderazgo y de una mirada de país que toma nota a fondo de lo que ahí falló. De esta obsesión de que el que gana se lleva la pelota. Si yo gano, yo no me voy a llevar la pelota. Si yo gano, no voy a suponer que los que perdieron no tienen nada que aportar. Si yo gano, no voy a partir a foja cero a borrar todo lo que se hizo para atrás, distinto de lo que yo pensaría. Creo que esa escuela en la que hemos estado largo tiempo, de gobiernos que creen que porque ganaron tienen todo a sus pies, eso para adelante no sirve. Hay que poner propósitos comunes, hay que poner una idea de país en que se sienta convocada la mayoría y dentro de eso habrán énfasis, por cierto. Carolina Toá, hablemos de seguridad. Los homicidios anotaron el año 2022 el alza más alta de la historia de nuestro país. Después de eso, el año 2023 ha bajado muy poco, pero básicamente se ha mantenido la cifra de alta de homicidios en nuestro país. El temor de la gente ha llegado a su nivel más alto de los últimos 24 años, según la Fundación Paz Ciudadana. Y usted ha estado a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad. ¿Son sus cifras estas? ¿Y cómo las defiende cuando está proponiendo la ministra de Seguridad con estas cifras encabezar el gobierno y enfrentar una crisis de seguridad? Primero, yo no estoy postulando a la presidencia de la República para defender las cifras. Estoy postulando para seguir cambiando las cifras. El 22 fue una alza histórica, como usted dice, después de varias alzas históricas. Nosotros empezamos a aumentar los homicidios en Chile el año 2016, de manera constante. Sí, claro, pero ahí el aumento fue aún más, fue el mayor y se llega al pic. Sí, pero después el segundo mayor fue 2 años antes. O sea, estuvimos varios años en una dinámica de aumento de homicidios y hasta el día de hoy, para las personas, la realidad de ese tipo de delitos es inaceptable y genera un temor, un condicionamiento en nuestras vidas, un cambio de hábitos, una dificultad para ejercer libertades básicas, personas que cambian sus definiciones cotidianas por el temor. O sea, es una urgencia total para el país, total. Y yo me presento a esta propuesta, habiendo estado a cargo de esto, con una claridad de lo que hemos hecho y de lo que tenemos que hacer, con una experiencia de estar en la primera línea y con también una experiencia de que esa dinámica en que íbamos, ya no vamos en esa dinámica. Ya, es verdad que... Pero se estabiliza... Perdona, Constanza, sí. Perdona. Los homicidios en Chile venían subiendo por 7 años, ya no están subiendo. Es verdad que han bajado poco, pero vamos en otra tendencia. Y esa tendencia ahora lo que tenemos que hacer es acelerarla. Es decir, lograr que el ritmo en que vamos bajando los homicidios sea mayor. Ahora, y para no eso, tenemos consolidado el 2024, no, porque todavía no están las cifras. No, va a salir ¿Usted cree ligerito. que esas cifras van a...? O saben más que creen. Prefiero no sé. No sé, porque los datos finales no alcanzaron a estar cuando yo me fui. Pero usted está diciendo que eso ya no va a seguir pasando. O sea, usted asume que en 2024, cuando conozcamos las cifras que dijeron que iban a ser en abril, del consolidado del año pasado, van a confirmar esta tendencia a la baja. Prefiero no especular con las cifras, esperemos que salgan, pero sí quiero decir que así como nos pusimos la meta de los homicidios, tenemos que ponernos muchas otras metas, porque hay delitos que no son homicidios, pero hoy día se cometen con mayores niveles de violencia. Un típico asalto hoy día se comete con una pistola. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas en Chile para que este cambio de tendencia que tuvimos con los homicidios, espero que se confirme, que tuvimos con la violencia en la macrozona sur, que tuvimos, es que el recuento es importante, porque la seguridad tiene muchas dimensiones. Por eso sería distinto la presidenta Toá que la ministra Voy Toá. a decirlo al tiro, pero quiero decir, la violencia en la macrozona sur hoy día es la tercera parte que era. Los ingresos irregulares al país son la mitad de los que eran. El orden público no es el problema que era. Entonces, ha habido en Chile un cambio de la situación en seguridad, pero seguimos en un punto que yo creo de urgencia máxima. Y hay que seguir tomando medidas, cosas que hay que hacer. Primero, desde el primer día nosotros tenemos que hacer un salto en dotaciones policiales, un salto. O sea, en Chile están bajando las dotaciones policiales a pesar de las medidas que se han tomado, porque se duplicó el tiempo de formación de los carabineros sin duplicar las escuelas. Entonces, tenemos que dar un salto en las dotaciones policiales. Segundo, tenemos que ser aún más insistentes y lograr una institucionalidad potente para seguir el dinero de la criminalidad. El otro día hubo una noticia mala en el Congreso. Sí. Mala, no tengo una explicación en la tierra por qué la oposición en bloque
votó en contra de un instrumento básico que es alivianar los requisitos para levantar el secreto bancario cuando hay indicios de crimen organizado. Que lo expliquen ellos. Yo, sinceramente, no tengo una explicación. Tercero, hay que cortar el acceso al dinero, cortar el acceso a las armas. En eso hemos avanzado, tenemos que ir más allá. Y cortar el acceso a los jóvenes. Ahí hemos avanzado muy poco. Ya. Los jóvenes son un insumo básico de la criminalidad. Y ahí el salto que Chile tiene que dar en políticas de prevención robusta, con otra solidez, es una de las prioridades que vamos a poner. Claramente esta campaña, y lo hemos visto, se trata en términos de seguridad en quién pone más mano dura. Usted dijo, no vamos a ofrecer mano dura, hemos practicado mano dura, pero me imagino, y usted lo está diciendo, que pretende hacer cosas distintas o otras cosas que no pudo hacer como ministra del Interior. Sus rivales están ofreciendo cárcel en el desierto, autodefensa, algunos de ellos. ¿Cuál es su propuesta de más mano dura para competir con eso? Primero quiero decir, hay muchas propuestas de mano dura que no son útiles, pero que lo que hacen es hacerse cargo de un sentimiento. ¿Cuál, por ejemplo? Y yo ¿La quiero, por supuesto, yo quiero decir, ese sentimiento de una persona que sufrió un asalto violento, perdió un ser querido, tiene una hija que fue víctima de una violación, ese sentimiento de furia, ese deseo humano de querer ver que la persona que cometió ese delito pague, sufra algo de lo que la víctima sufrió, lo entiendo perfectamente, lo he vivido muchas veces, creo que es lo más humano que existe. Pero quienes estamos a cargo de dirigir el país o estamos postulando a dirigir el país, no podemos decirle a la gente voy a darte algo para que calmes tus sentimientos si sabemos que no va a servir para lograr más seguridad. Y que las personas tengan armas para defenderse solas no solo no va a servir, va a perjudicar. Porque cuando alguien se defiende con un arma de un delincuente armado, ¿quién sabe disparar mejor, el delincuente o el vecino que está siendo asaltado? Claro, la autodefensa puede ser extrema, pero hay cosas que son de sentido común y de hecho los ministros de este gobierno tienen la mejor intención y lo han dicho, avanzar, por ejemplo, en materia de cárceles. Ecuador, y estuve mirando la cifra, es el que más ha crecido y la crisis se produjo en una cárcel o en las cárceles. El Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. En las cárceles, sí, ahí se están preparando dos, se va a abrir una licitación, pero, por ejemplo, en materia de cárceles, más allá de qué dureza, qué visitas, qué no visitas, ver efectivamente cárceles segregadas y distintas. Prioridad absoluta a las cárceles, pero a mí me extraña que candidatos presidenciales presenten propuestas tan desinformadas. En Chile hay cárceles en el desierto. O sea, hay proyectos, ¿Qué están en proceso de licitación. Cárceles construidas. ¿Qué cárceles distintas propone usted? Es que decir cárceles en el desierto no es ninguna novedad. ¿Qué cárceles distintas tenemos que tener? En primer lugar, tenemos que aumentar, ya en este año, en este gobierno se van a duplicar, pero ir mucho más allá las capacidades de alta seguridad. Porque tenemos un tipo de criminales que necesitan estar aislados, con un nivel de resguardo distinto, con funcionarios con otra preparación, los gendarmes. Ahora, todas esas cosas se están discutiendo, pero podemos ponerle acelerador. Podemos ponerle acelerador en el Parlamento, ponerle acelerador en recursos. Y si usted no le puso todo ese acelerador que le quiere poner como presidenta, no la puso como ministra o no pudo, ¿por qué? ¿Quién se le opuso? Mire, ¿le digo una cosa? Dígamela. Cuando se discutió la cárcel de alta seguridad al lado de la penitenciaría, salieron todos los sectores a oponerse, izquierda y derecha, porque era poco rentable electoralmente. Partiendo por la alcaldesa de Santiago. Partiendo por el actual alcalde de Santiago. Pero el actual alcalde de Santiago era un se tema propuso. puntual geográfico de un alcalde. Pero en general, para no ponerle acelerador, ¿quién se le oponía, ministra, exministra? Matías, es que este no es un tema puntual, es el típico caso. Son esos casos donde siempre, cuando tú quieres andar más rápido, hay resistencias. Yo hubiera seguido con esos proyectos en periodo electoral. Hubiera seguido adelante a pesar del periodo electoral, aunque se opongan todos los candidatos, porque así se avanza en estas materias. Hay que salir de alguna manera del área de confort. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que a algunos no les gustan, lo que no se atrevió a hacer la derecha con el levantamiento secreto bancario. Y por eso no ha comenzado la construcción todavía de esa ampliación, porque el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que esto debía comenzar en el primer trimestre. Por eso no ha comenzado, por cierto. Si eso era un proyecto fast track, se demoró varios meses en presentarse, ahora finalmente se presentó en enero, creo, y ahora se tiene que discutir, ¿no? Pero efectivamente eso lo demoró. La política tenemos que poner prioridad y tenemos que tener prioridad
con un plan desde el primer día para ampliar las dotaciones policiales. Tenemos que asumir como una tarea permanente, tenemos que discutir los roles de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Yo creo que aquí ya no ir con parches, pero una tarea permanente, el cuidado de la frontera. Yo creo que tiene que dejar de ser una cosa excepcional a que través de tengan un más mecanismo. facultades y que tengan más facultades las Fuerzas Armadas en la frontera. Por supuesto, o sea, ahora hoy día tienen unas facultades que la gente no está ni enterada. Hoy día pueden revisar a cualquier persona en la frontera, revisarle el equipaje, controlar la identidad. Lo que pasa es que tiene que ser una tarea que sea asumida como en el corazón del desarrollo de la institución de la Fuerza Armada y no como algo que se hace transitoriamente por una medida excepcional. No, es parte de su función porque además tiene que ver con el resguardo de la soberanía. Así que yo creo que ni siquiera en estricto rigor es una función nueva. Carolina Toá, candidata del PPD, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a Esté muy bien. ustedes. Muchas Muy buenos gracias, días. Carolina. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Nos encontramos en... Próximo domingo con otro candidato o candidata. Chao. Buenos Buena días. semana. Buenas tardes. No, buenos días. Buena semana.